Hoy continuaremos con la propuesta de María Teresa Silvent, que sostiene una perspectiva conceptual renovada del fenómeno educativo. Propone una mirada global e integral de lo educativo y el continuo de los grados de formalización. Anteriormente hablamos de la educación permanente y diferenciamos tres componentes: la educación inicial, la educación para jóvenes y adultos y los aprendizajes sociales. Decíamos que estos tres componentes configuran a la educación permanente y están directamente relacionados con los tipos de educación: formal, no formal e informal. La educación inicial hace referencia a las experiencias que se dan en el contexto formal. La educación para jóvenes y adultos son aquellas experiencias educativas que se dan en contextos no formales. Y los aprendizajes sociales tienen lugar en el contexto informal. Esta visión global del fenómeno educativo que plantea Silvent reconoce la educación permanente como un derecho individual y social de todas las personas, como así también la necesidad y la importancia de la democratización y participación social y política. El objetivo de la educación permanente es la formación integral de las personas. Por lo tanto, Silvent plantea la interrelación que existe entre el universo escolar y el universo más allá de la escuela, y cómo estas experiencias educativas más allá de la escuela benefician la democratización del conocimiento y la participación social y política, brindando a los distintos grupos las mismas oportunidades según sus necesidades y características particulares. ¿Por qué hablar de grados de formalización? Si bien la clasificación tripartita separa la educación en tres tipos: formal, no formal, informal, Silvent sostiene que esta mirada segmentada de la educación no reconoce la dialéctica que existe entre los distintos tipos de educación, entre los distintos contextos de aprendizaje donde se dan las experiencias educativas. Los grados de formalización atraviesan esta visión integral y global del fenómeno educativo y sus tres componentes. Una misma experiencia educativa, dice Silvent, puede tener distintos grados de formalización según los criterios y los aspectos que se tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de grados de formalización, hacemos referencia al grado de organización y estructuración de una experiencia educativa en sus distintos aspectos. Identificar estos grados de formalización nos permitirá comprender la complejidad del fenómeno educativo y analizar cuáles son las condiciones que facilitan y cuáles son las condiciones que obturan el desarrollo de las experiencias educativas, de acuerdo a los objetivos, las características, participantes y circunstancias en las que se dé. Además, es posible evaluar si es necesario intervenir intencionalmente, aumentando o disminuyendo el grado de formalización con el fin de producir una mejora cualitativa. Las experiencias educativas, según sus distintas características, se distribuyen entre el extremo de máxima formalización y mínima formalización. Para poder describir e interpretar estas experiencias, es posible diferenciar tres dimensiones de las experiencias educativas: la dimensión sociopolítica, la dimensión institucional y la dimensión del espacio de enseñanza-aprendizaje. La dimensión sociopolítica hace referencia a la relación entre la experiencia educativa y el Estado. Considera la inclusión de dicha experiencia en el marco de las políticas públicas y legislación.
tiene que ver con las normas y estatus que regulan el funcionamiento de la experiencia. La dimensión institucional hace referencia al marco institucional dentro del cual se desarrolla la experiencia. ¿Cuáles son los objetivos y fines de la institución? No tiene que ver con el edificio, sino con aquellas pautas que estructuran la institución. La dimensión del espacio de enseñanza-aprendizaje hace referencia a la tríada que define el acto educativo. Como ustedes ya saben, no se habla solo de enseñanza, sino del proceso de enseñanza-aprendizaje, que entiende la interrelación dialéctica entre el que enseña, el que aprende y el contenido. El análisis de mayor o menor grado de formalización en cada dimensión puede aplicarse a las experiencias tanto de la educación inicial como la de educación para jóvenes y adultos o aprendizajes sociales. Claramente, en las experiencias escolares habrá un alto grado de formalización en las tres dimensiones. Por lo tanto, Silver plantea como una especificidad de las experiencias educativas más allá de la escuela que una misma experiencia puede tener distintos grados de formalización en cada una de las tres dimensiones. Y como otro aspecto de especificidad de las experiencias educativas, plantea el interjuego entre la perspectiva socioestructural y la perspectiva sociosimbólica. La perspectiva socioestructural refiere al interjuego entre las estructuras políticas económicas y educativas, los procesos de decisiones, mecanismos estructurales y procesos de aprendizaje que pueden ser identificados por un observador. La perspectiva sociosimbólica se refiere a la vivencia del proceso continuo desde la perspectiva de los sujetos, es decir, teniendo en cuenta el significado que cada uno le da a esa experiencia. Un instrumento privilegiado para trabajar esta perspectiva es la construcción de su propia biografía educativa. ¿Cuál es la diferencia entre biografía y autobiografía? La biografía es la elaboración de la narración de la vida de otra persona externa al protagonista y se narra en tercera persona. La autobiografía es la narración de mi propia vida, por lo tanto se narra en primera persona por el protagonista. Anijovic Rebecca plantea que escribir una autobiografía consiste en recuperar hechos del pasado de modo tal que sea posible reconstruir, comprender e interpretar la vida individual del narrador y también el contexto social e histórico desde el que se relata. Una autobiografía educativa permite por un lado al lector observar, conocer y entender la vida de una persona y por otro lado permite al protagonista recordar y significar su paso por el universo educativo y comprenderse a sí mismo. La actividad que tienen en la plataforma tiene que ver con esto, con recordar su pasaje en el sistema educativo y las diversas experiencias educativas, tanto escolares como fuera de la escuela, que han transitado en su formación. Consiste en reflexionar sobre esas experiencias con el fin de comprenderse a sí mismos. Escribir su autobiografía les ayudará a darse cuenta de los temores, las dificultades y las fortalezas en su proceso de formación, como así también a reconocer y conocer las marcas que dejaron otros sujetos significativos en su historia y cómo estas marcas pueden incidir en su futura práctica profesional.
Bueno, aquí finalizamos, espero que les sirva y ya saben, por cualquier duda estamos en contacto.